Hola, buenas, soy Raquel de Raquel Cosmética Casera, ya me conocéis. Hoy os traigo este molde que hice. ¿Podéis ver? Es de cemento y hormigón. Os daré algunos tips de mis errores y mis aciertos. Ya sabéis que yo voy probando y os digo los errores que también he cometido, porque todos cometemos errores. Y lo que me ha ido bien. Y os diré algunas cosas más. Y ya está, nada más. Os dejo el vídeo. Y hasta luego. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Ya estamos otra vez aquí. Os voy a dar algunos tips. Este es el molde que he usado. ¿Ves? Está la tapita y aquí está. Os iré haciendo otros vídeos de otros tipos de moldes que tengo con diferentes técnicas, etcétera. También quiero utilizar porcelana fría y quiero también utilizar otros productos que quiero comprar. Así que os iré haciendo algunos vídeos de estos, además de los de cosmética. He utilizado este producto, que es un barniz al agua. No me desagradó, me gustó bastante, pero me quedó como más amarillentita el color, así que no sé. Lo seguiré probando. Tengo también esta cera, la compré en AliExpress, creo que fue, pero normalmente yo utilizo cera de abeja para cuando hago los productos que van a estar en contacto con comida o algo así. Y luego tengo otra que este barniz es más fuerte, pero me gusta más, que es este de aquí, que es para mí. Me gusta porque es más duradero, pero también se nota más el barniz. Estos son los barnices que yo utilizo. Segunda cosa, el molde. Tapa muy bien, es muy bonito, pero me faltó pigmento. Yo lo quería con más pigmento, pero me quedé corta. Hice una mezcla que me gustó mucho, pero al meterla en el molde no esperé las 24 horas y se me rompió. Así que la volví a hacer más aguada. ¿Qué pasó? Que me salieron muchas burbujitas. Fallo mío.
También la saqué antes de las 24 horas porque soy muy impaciente y se me volvió a romper, como puedes ver. Y bueno, aparte de eso, de todos mis fallos, así me ha quedado. Estos sirven para poner cositas, o si queréis poner un cactus de esos chiquititos aquí, también sirve. O directamente para vela, que es lo que lo voy a utilizar yo. Os iré haciendo más vídeos, como os he dicho, de estos productos. Si os gustan, ya sabéis, dale a like, suscribiros, como vosotros queráis. Y no os tengo que decir nada, ya sabéis que yo voy a error, fallo, acierto. Y os cuento también mis errores, porque también todos tenemos errores. Y nada más, solamente eso y hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Chao. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and